Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta transmisión. Sean bienvenidos a este tiempo de oración y estudio en la palabra de nuestro Dios en este tiempo que tenemos a mitad de semana. Esperamos que Dios esté bendiciendo su vida a través de sus diferentes quehaceres y actividades, y que en todas las cosas usted pueda contar siempre con la bendición, con la guianza del Espíritu Santo sobre su vida, recordando la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra voluntad, en el ejercicio de nuestra voluntad, para glorificar al Señor con todo lo que somos y con todo lo que hacemos, con lo que hemos sido llamados a hacer también. Dice el apóstol San Juan en su primera epístola que ahora nosotros somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que todavía seremos. Es decir, el Señor nos ha adoptado como sus hijos, el Señor ya nos ha justificado, el Señor ya nos ha declarado a cada uno de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo parte de su familia, parte de su cuerpo, y estamos en ese proceso de crecimiento espiritual, de transformación. Después de haber nacido de nuevo, estamos en el proceso de crecimiento espiritual, en el cual somos alimentados por la palabra de Dios, somos alimentados también en nuestra comunión con Dios por medio de la oración. Y esos dos aspectos son fundamentales para la vida del creyente durante toda su existencia, durante toda su vida. Nunca, dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Claro, si nosotros estamos en la voluntad de nuestro Dios, por supuesto que todas las cosas son para bien, ayudan a bien, y todo conforme a su voluntad es de bendición en nuestras vidas, aun cuando sean tiempos de adversidad, de dificultad, de enfrentar retos, de enfrentar desafíos, de enfrentar también tentaciones, acechanzas del enemigo. Nosotros sabemos que tenemos a nuestro Señor de nuestra parte. Dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Es decir, lo que somos, lo que tenemos y lo que todavía recibiremos de parte de nuestro Dios, de acuerdo a su voluntad, a su propósito eterno en nuestras vidas, se debe gracias a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros le damos la honra, la gloria, la alabanza, y por quien nosotros tenemos la vida eterna, a quien dirigimos nuestras oraciones, confiando en su intercesión, la sola intercesión de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo, que también dice la palabra de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles, de maneras en las cuales nosotros simplemente no podemos llegar a entender ni a describir humanamente, pero que es parte de la naturaleza divina, es parte de la obra divina en favor de cada uno de nosotros, sus hijos. Dios nos ama, Dios le ama a través de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de creer en Él, debemos de confiar en Él completamente, descansar en Él. Como dice la Escritura, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo se encuentra su alma el día de hoy? ¿Cómo se encuentra su corazón? ¿Hay alguna carga? ¿Hay alguna ansiedad? ¿Hay alguna preocupación? ¿Alguna necesidad? Algo que le mantiene afanoso, ansioso, preocupado, cargado, cansado. Bueno, el Señor ha prometido que Él
llevará nuestras cargas. Él las ha llevado ya sobre la cruz, nuestro pecado y todo lo que produce el pecado en nuestras vidas. Jesucristo ha cargado con ello y lo ha vencido en la cruz del Calvario al pecado, a la muerte misma, a Satanás, al infierno, y nos ha otorgado a través de su resurrección la seguridad de la vida eterna para todos aquellos que creemos en Él, la seguridad de su presencia en nuestras vidas, que donde quiera que nosotros estemos, el Señor está con nosotros, que no estamos solos, que el Señor es nuestro pastor, como dice el Salmo 23, y que vamos siguiendo sus pasos, que Él va guiando nuestras vidas en este peregrinaje al cual le llamamos la vida cristiana en este mundo. Dice Hebreos que somos peregrinos y somos extranjeros sobre la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo a los Filipenses, y desde allí también esperamos la venida del Señor. Y sabemos que cuando Él se manifieste, seremos transformados conforme a su imagen, a su semejanza, y estaremos para siempre con el Señor. Lo mejor ya vino, que fue Cristo Jesús a este mundo, y lo mejor aún vendrá, que es Cristo Jesús nuevamente, para reunir a todos los suyos en un mismo pueblo, en una misma nación, en una misma familia, de toda lengua, de toda raza, de toda cultura, de toda nacionalidad y etnia. Todos el Señor Jesucristo serán reunidos en su segunda venida. Así que nos gozamos y nos alegramos delante del Señor por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él ha prometido hacer por cada una de nuestras vidas. Y es en eso en lo que tenemos que enfocar nuestros pensamientos, nuestros corazones, cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos tristes, desesperados, porque nos estamos poniendo nuestros ojos en las cosas de este mundo. Estamos poniendo nuestros ojos en los aspectos mundanos, materiales, en los aspectos de nuestras relaciones fallidas, de todas aquellas cosas que reflejan debilidad espiritual en nosotros y debilidad espiritual en la vida de los demás. Y cuando ponemos nuestros ojos en eso y no lo entendemos, no lo interpretamos de acuerdo al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, al plan de Dios para nuestras vidas, por supuesto que vienen desánimos, vienen situaciones adversas, difíciles a nuestras vidas. Pero por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y eso lo dice después de haber hablado acerca de Hebreos 11, donde se describe todos aquellos que creyeron en la promesa del Señor, la promesa de su venida, y que aun cuando enfrentaron diversas adversidades, lo pudieron hacer con un sentido de fe, un sentido de esperanza, un sentido de amor, de paz en sus corazones, porque sabían en quién habían creído, sabían que tenían la seguridad de la presencia de Dios en sus vidas y de sus promesas, que son verdaderas y que son fieles. Y dice Hebreos, teniendo nosotros una gran nube de testigos, también nosotros nos toca hacer lo mismo. Nos toca despojarnos del pecado. Nos toca deshacernos de todo aquello que es un lastre, una carga espiritual en nuestras vidas, porque son cosas con las que el Señor no quiere que nosotros carguemos, porque ya las ha llevado Cristo. Y hay cosas entonces que tenemos que despojarnos de nuestra vida, de nuestro viejo hombre, para ser revestidos, como dice Pablo a los Colosenses capítulo 3, ser revestidos conforme a la imagen de quien nos creó, que es Cristo Jesús. Y para eso necesitamos poner nuestros ojos en Cristo, fijar nuestros ojos en Él.
¿Y de qué manera? ¿Dónde vamos a ver a Cristo en nuestras vidas? A través de su palabra, a través de la lectura, del estudio de su palabra, la meditación de su palabra en nuestras vidas, a través de nuestra comunión con Él en la oración. Y sobre esas piedras fundamentales en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios, es que se va a ir edificando todo aquello que es conforme a su voluntad. Así que le invito en el amor del Señor a que tengamos este tiempo de oración y de meditación en la palabra de nuestro Dios. El miércoles pasado leíamos el Salmo número 1, donde el salmista dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y hablábamos de la importancia de que nosotros hagamos eso precisamente. Queremos encontrar el gozo, la felicidad de nuestras vidas, no lo vamos a encontrar en otra parte, sino en la voluntad de Dios, en la ley de Dios para nosotros. Para eso Dios nos dio su ley, sus mandamientos, para que sean de bendición a nuestras vidas, de gozo, de alegría. Sin embargo, este Salmo número 1 nos habla de algo más. Ese varón bienaventurado, ese varón dichoso, que no anduvo en consejo de malos, que no fue un burlador, que no se sentó en esa silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores anduvo, es Cristo Jesús, es Jesucristo. Este salmo es un salmo mesiánico, es un salmo que está hablando acerca de aquel varón que vino a este mundo, que se llamó Cristo. Es Jesús, ese varón que no pecó, que se deleitó en la ley de Dios, en la obediencia a los mandamientos del Señor. Y no lo hizo solamente porque ese fue su gozo personal, por supuesto. Él decía en Juan 17, Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado. Pero ¿sabe por qué lo hizo también? Lo hizo en sustitución suya y mía. Lo hizo porque el Señor sabía que usted y yo no podemos, ni tampoco deseamos la ley de Dios tal como Él mismo la deseó y como Él mismo la obedeció. Nosotros somos incapaces por nuestra naturaleza pecaminosa de deleitarnos en la ley de Dios de la manera en la que el Señor Jesucristo se deleitó, de obedecer la ley de Dios en la manera en que el Señor Jesucristo la obedeció en su propia vida. Y Jesucristo es nuestro sustituto, es nuestro vicario, es el único vicario, el único sustituto del ser humano que asumió la responsabilidad que pesaba sobre nuestras vidas para obedecer la palabra de Dios, para vivir una vida santa y agradable delante de su Padre, y en esa sustitución cubrir las demandas de la ley sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que pide el Señor? Simplemente que nosotros creamos en Él, que nosotros confiemos en su persona y en su obra con una confianza total, y a cambio de esa confianza el Señor nos otorga perdón. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, porque la fe conlleva arrepentimiento, si nos arrepentimos de nuestros pecados creyendo en Jesucristo, en su sustitución vicaria, en su persona, en su obra completa en favor nuestro, y confiamos en Él, descansamos en Él, no solamente para nuestra salvación, sino para nuestra santificación, para todo aspecto de la vida cristiana, entonces tendremos precisamente ese gozo y esa bienaventuranza de la que nos habla este salmo. ¿Por qué? Porque nosotros nos deleitamos en la persona y en la obra de Cristo. Y por supuesto,
también nos esforzamos en hacer su voluntad, pero no para salvación, sino solo para santificación, para crecer espiritualmente, para ser más y más agradables al Señor en gratitud a lo que Él ya ha hecho por cada uno de nosotros. Bien, yo quiero invitarle, hermano, hermana, que nos está siguiendo en esta transmisión, que me acompañe a tener un tiempo de oración, que podamos poner nuestras vidas en las manos de Dios, que pongamos las vidas de nuestros seres queridos, de todas aquellas personas que tienen alguna necesidad particular en su vida, alguna enfermedad, alguna necesidad material, económica, alguna cuestión con la que están luchando espiritual, moralmente, emocionalmente en sus vidas. Si usted hay algo que esté siendo una carga en su vida, bueno, le invito a que ponga esa carga a los pies de Cristo, que lleve esa carga a los pies de la cruz de Cristo, donde nuestras cargas donde nuestras vidas son despojadas de esas cargas, donde obtenemos a cambio la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por la bendición y la oportunidad que tú nos das de estar nuevamente en comunión contigo, Señor, a través de esta transmisión. Gracias, Padre Celestial, por todos los hermanos que se conectan, que se unen, Señor, a esta transmisión, ahí desde sus casas, desde donde se encuentren, Señor, para juntos orar, para juntos reflexionar sobre tu palabra, para ser instruidos, Señor, por tu Espíritu Santo y por tu palabra en nuestras vidas, ser alimentados espiritualmente, alentados también, Señor, en nuestras vidas para seguir adelante, Señor, buscando, Señor, siempre glorificarte, cumpliendo tu voluntad en nuestras vidas, creciendo, Señor, espiritualmente en todos aquellos aspectos donde necesitamos, Señor, madurez, necesitamos crecimiento, necesitamos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, que es conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, que tu Espíritu Santo produzca en cada uno de nosotros el fruto de tu Espíritu. Señor, que podamos nosotros, Señor, manifestar en nuestras vidas a través de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo actuamos, de nuestras actitudes, Señor, que estamos reflejando verdaderamente a Cristo en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a encontrar nuestro gozo en ti, Señor, no solamente en lo que tú eres y lo que tú has hecho por nosotros, sino en lo que nosotros hacemos, Señor, que nos deleitemos, Señor, en ti, en obedecer tus mandamientos, en poner por práctica tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, te damos por cada bendición que tú derramas, Señor, por la vida, por la salud, por el trabajo, Señor, por la provisión, por el pan de cada día. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú, Señor, no nos desamparas. Gracias, Señor, por el cuidado amoroso, paciente, Señor, y misericordioso que tú tienes sobre cada una de nuestras vidas. Con esa confianza, Señor, que tenemos en ti, ponemos delante de ti las peticiones que hay en nuestros corazones. Señor, tú conoces nuestros corazones, pero a ti te agrada, Señor, que nosotros seamos conscientes de nuestra necesidad de ti. Queremos poner delante de ti, Señor, nuestras necesidades físicas, Señor, en la vida de todos aquellos hermanos que están luchando, Señor, con su salud, que están luchando, Señor, con enfermedades a través de tratamientos, Señor, a través de terapias, a través de diferentes medicamentos,
Señor, que tú tomes a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en tus manos que están en esa condición, Señor, que sienten debilidad en sus cuerpos. Padre Celestial, trae esa fortaleza que ellos necesitan. Pero sobre todo, Señor, que esos momentos de debilidad, Señor, en los cuales solemos pasar, Señor, nos acordemos, Señor, de ti. Nos acordemos que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Que podamos clamar a ti, Señor, no solamente por la salud física, Señor, sino por la salud espiritual. Que haya crecimiento, que haya madurez en nuestras vidas a través de todas esas cuestiones, Señor, a través de todas esas luchas que tenemos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder ser sanos espiritualmente, a ser maduros, a poder, Señor, ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de creer, Señor, en ti. Que podamos, Señor, tener una relación mucho más personal, estrecha contigo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú usas nuestras debilidades para engrandecer tu gracia sobre nuestras vidas. Toma pues, Señor, nuestras debilidades y transfórmalas en fortalezas, fortaleza espiritual, Señor. Así sean debilidades físicas, debilidades materiales, económicas, Señor, sea cual sea nuestra situación, Padre. Trae consolación, Señor, en la vida de todos aquellos hermanos, Señor, que también están pasando por tristeza, por duelo, Señor, por la pérdida de un ser querido. Señor, trae, Señor, esa paz, trae esa consolación, Señor, sobre sus corazones. Te rogamos especialmente por nuestra hermana Belén Sánchez, Señor, que tú estés con ella, que tú estés con su familia, con sus hermanos, con su papá, con todos, Señor. Padre Celestial, que tú les fortalezcas, Señor, que tú les consueles en estos momentos y que, Señor, pues la confianza en las promesas de tu palabra, Señor, estén abrigando en sus corazones, Señor, y fortaleciéndoles y animándoles, Señor, en todo. Gracias, Padre Celestial, te damos porque, Señor, tú estás con nosotros como lo has prometido todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Descansamos pues, Señor, en ti. No queremos, Señor, llevar nada por nuestra propia fuerza. Queremos, Señor, que seas tú nuestra ayuda, que tú seas nuestro ayudador, porque así, Señor, tú te has revelado a nosotros como un Dios fuerte, pero también como un Dios misericordioso, que lleva nuestras cargas, Señor, y que deseas que vayamos, Señor, caminando contigo a la par, Señor, para que tú nos vayas mostrando la manera de vivir, nos vayas mostrando, Señor, la manera en la que tú quieres transformar nuestras vidas. Señor, nos quedamos en tus benditas manos, Señor. Bendice a toda tu iglesia, Señor. Bendice a todos aquellos, Señor, que están en este momento conectados a través de este medio. Señor, guárdales, bendíceles. Toma, Señor, las gratitudes, las peticiones y las alabanzas, Señor, que solamente son para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta noche. El miércoles pasado, hermanos, estuvimos meditando comenzamos el tema de las 5 solas de la Reforma Protestante, de aquellos 5 principios que se fueron creando conforme la Reforma Protestante en el siglo XVI fue avanzando, y se fueron formulando ciertos principios que definían la fe, las convicciones de la nueva iglesia de nuestro Señor Jesucristo, renovada, transformada, la iglesia
que no es nueva en el sentido de ser algo novedoso, sino nueva en el sentido de que ha sido renovada, ha vuelto a las Escrituras, ha retornado a la autoridad de las Escrituras y a las enseñanzas que emanan de ellas, para que sea nuestra regla de fe y de conducta. Y sobre eso meditábamos el miércoles pasado, sobre el primer principio de la Reforma Protestante, que es la sola Escritura. La Escritura como autoridad, como regla de fe y de conducta, como única regla de fe y de conducta para la vida del cristiano, del creyente. Y decíamos que todo lo que nosotros habremos de creer, lo que habremos de practicar, las convicciones que han de mover nuestra vida como cristianos, han de estar fundamentadas en la autoridad de la palabra de Dios, la cual ha sido inspirada por Dios mismo. Por lo tanto es autoritativa, por lo tanto es infalible, no se equivoca, es inerrante. Su mensaje no se equivoca, no tiene error, y es aplicable a nuestras vidas a través de todos los tiempos. Es útil, como decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, 16. Toda la Escritura no solamente es inspirada por Dios, sino que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, todo el género humano sea perfecto, sea completo, no le falte nada de acuerdo a la voluntad de Dios, y esté enteramente preparado para toda buena obra. Bien, hoy seguimos, hermanos, meditando en las 5 solas de la Reforma Protestante. El domingo pasado, domingo 31 de octubre del presente año, se conmemoraron 504 años de la Reforma Protestante. Identificamos específicamente el 17 de octubre de el 31 de octubre de 1517 como precisamente el año en el cual comienza el movimiento de reforma. Sin embargo, sabemos que hubo personas antes que Martín Lutero que hicieron esfuerzos importantes para poder reformar la iglesia, y después de Lutero siguieron otros mucho más reformadores, como Juan Calvino, como Juan Knox, como otros más que aportaron cosas muy importantes para el entendimiento del Evangelio, el entendimiento de la doctrina ortodoxa, de la doctrina bíblica, para el pueblo cristiano. Y bueno, continuamos en esa temática, en ese propósito de seguir celebrando un aniversario más de la Reforma Protestante a través de la reflexión en las 5 solas de la Reforma. Habiendo visto ya la primera de ellas, que es sola Escritura, hoy veremos la sola gracia, y si nos da tiempo, pues también veremos la sola fe. Entonces, el segundo principio de la Reforma es la sola gracia. ¿Qué significa este enunciado? Si ya habíamos dicho que la sola Escritura está hablando que la palabra de Dios es la única autoridad de regla y de fe y de conducta para la vida del creyente, entonces cuando hablamos de la sola gracia estamos hablando del testimonio que da la palabra de Dios acerca de su mensaje, del evangelio, que es un evangelio de salvación, es un evangelio de gracia, la salvación por medio de la gracia de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la sola gracia está enfatizando cuál es la causa de la salvación en la vida del hombre, y que esta causa no se encuentra en el ser humano.
no se encuentra en absolutamente nada de lo que el ser humano sea o haga. Se encuentra única y exclusivamente en Dios. ¿Por qué razón? Por una razón muy importante y muy clara a través de todas las Escrituras, y que después los reformadores se encargaron de puntualizar como la depravación total del hombre. Cuando hablaban y enseñaban acerca de la naturaleza del ser humano como una naturaleza caída en pecado, tal como lo dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo número 2, cuando dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Está describiendo cuál es el estado espiritual del ser humano sin Cristo, sin esa vida espiritual que Dios nos ha dado a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en Él. El ser humano en su estado natural es un ser pecador que merece no el favor de Dios, merece el castigo de Dios, merece la ira de Dios, porque contra quien nosotros pecamos es contra un Dios que es bueno, que es santo y que es justo. Por lo tanto, nosotros somos dignos de castigo, somos dignos de muerte, como dice la palabra del Señor. Y no nada más uno que otro, no nada más las personas que nosotros pudiéramos identificar como las más malas y depravadas moralmente en el mundo. No, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. ¿Y qué es lo que está diciendo la palabra de Dios en eso? Que el ser humano es tan malo como puede llegar a ser, que no hay ninguna cualidad positiva en él. No, está diciendo que todas nuestras facultades como seres humanos, ¿sí? Todas, desde nuestro razonamiento, desde nuestra moralidad, nuestra espiritualidad, aún físicamente, todos los aspectos de la vida del ser humano han sido corrompidos por el pecado. El pecado que entró originalmente a través de Adán y Eva y que corrompió la vida del ser humano, y que el ser humano no puede librarse por sí mismo de esa corrupción. Así que el ser humano, en esa condición espiritual en la cual se encuentra, muerto espiritualmente, que aun cuando haga cosas buenas, cosas justas, esas cosas, esas obras que puede llegar a hacer el ser humano, están manchadas por el pecado, porque quien produce esas cosas es un pecador. Y las motivaciones que están detrás de aún las cosas buenas que hacemos, las buenas obras, son motivaciones equivocadas, motivaciones pecaminosas que tienen que ver con el orgullo del ser humano, con sentirnos bien como seres humanos. Hoy en día se habla mucho acerca de que la mejor religión frente a todas las que existen en el mundo es ser una buena persona. Que la mejor manera de vivir en este mundo es tratando de ser lo mejor que podamos ser, moralmente, ser la mejor versión de uno mismo, se dice. Lamentablemente eso es un esfuerzo en vano, porque hay una naturaleza pecaminosa de la cual no podemos librarnos. Por más morales, por más justos que seamos, estamos corrompidos, estamos apartados de la gloria de Dios, estamos destituidos, y nada en nosotros nos va a poder restituir
la gloria de Dios, nada nos va a poder adquirir de lo que nosotros somos, tenemos o hacemos. Nos va a adquirir el perdón de Dios, la vida eterna. Y por eso es tan importante este principio que rescata la Reforma Protestante de la sola gracia. Es decir, solamente el favor de Dios, un favor inmerecido de Dios, es lo único que puede otorgarnos el perdón de nuestros pecados y otorgarnos las bendiciones de parte de nuestro Dios, incluyendo, por supuesto, la vida eterna. Así que nada, absolutamente nada de lo que somos, nada de lo que tenemos puede comprar el favor de Dios. Y esto es algo, hermanos, que se había perdido este entendimiento acerca de la gracia bíblica, la gracia verdadera, en aquella iglesia que necesitaba ser reformada y que necesita al día de hoy seguir siendo reformada. La palabra de Dios, hermanos, en Gálatas, quiero invitarla a que me acompañe ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado, es decir, lo que nuestro pecado merece, dice, es la muerte, porque Dios es justo y debe castigar el pecado. Dice, mas la dádiva, otra palabra que se puede usar para traducir la palabra dádiva es el regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo deja en claro, hermanos, que debido a nuestra condición pecaminosa, lo único que nosotros merecemos de parte de Dios es la muerte, el ser juzgados por nuestro pecado, y merecemos la muerte. Esa es la consecuencia del pecado desde un principio, desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Dios les había advertido: el día que coman, el día que me desobedezcan este mandamiento de no comer de la fruta del árbol prohibido, morirán. Y ellos, al desobedecer la palabra de Dios, efectivamente murieron espiritualmente, porque fueron apartados de Dios, echados del paraíso de Dios, pero también murieron como consecuencia del pecado en sus vidas físicamente. Aun cuando al principio vivían cientos de años, finalmente morían. Y el Señor les deja en claro que a quien ellos han ofendido es a un Dios santo, un Dios completamente santo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué comunión tiene? Nada. Así es nuestra relación delante de Dios Santo,
siendo nosotros pecadores, siendo nosotros muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. No podemos tener relación con Dios por nuestros propios méritos, nuestras propias obras. Y esta, hermanos, era una enseñanza que se había perdido a lo largo de la historia de la iglesia y que se recuperó con la Reforma Protestante, porque al momento de volver a la autoridad de las Escrituras, al conocimiento bíblico, a la predicación bíblica, al estudio bíblico en el propio idioma de las personas, hubo un nuevo entendimiento, un renovado entendimiento sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio, y pudieron discernir las doctrinas que se les habían enseñado en comparación con lo que la palabra de Dios enseñaba a sus vidas. Pudieron evaluar aquello que habían recibido por tradición a lo largo de los años de parte de las enseñanzas de la iglesia. Ahora directamente con la palabra de Dios en la mano pudieron evaluar esas doctrinas, esas enseñanzas, y pudieron entender que era verdad y que no lo era. Y algo que la palabra de Dios enseña puntualmente es que la salvación no es por obras. ¿Por qué no es por obras? Porque nosotros somos pecadores y las obras que producimos están manchadas por nuestro pecado. Y Dios demanda en su ley que seamos santos como Él es santo, que seamos justos como Él es justo, que seamos irreprensibles, que seamos perfectos delante de Él, porque Él es perfecto. Y después de la caída de Adán y Eva, hermanos, nadie, ningún ser humano pudo cumplir con ese estándar que Dios puso desde un principio delante de Él, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo, hecho hombre, asumiendo nuestra naturaleza humana, siendo Dios, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, asumió en nuestra humana debilidad la voluntad perfecta de Dios en su vida. Así que solamente Él pudo cumplir los estándares de Dios, los requisitos del Padre. Solamente Cristo. Y eso nos lleva precisamente a la otra sola, que es solo Cristo, pero la veremos más adelante. Ahorita estamos tratando de entender por qué la salvación del hombre es solo por gracia, por la sola gracia. ¿Por qué? Porque no hay nada en nosotros como pecadores que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Mientras que la iglesia enseñaba que la salvación en parte era una obra de Dios a través de Jesucristo, pero la otra parte le correspondía al ser humano en su esfuerzo, en sus buenas obras, de tal forma que aún el concepto de la gracia se había perdido. El concepto de la gracia como el favor inmerecido de Dios obtenido a través de la persona y la obra de Cristo se había perdido. Gracia se enseñó como la ayuda que viene de parte de Dios para que yo pueda esforzarme por mi propia cuenta en hacer las buenas obras para salvación. Es una idea distinta y es una idea que va en contra del concepto mismo de la gracia, porque gracia significa favor inmerecido de Dios, regalo de Dios, dádiva de Dios. La palabra, hermanos, que se traduce ahí en Romanos capítulo 6, 23 como gracia es caris. Y esa palabra significa dádiva, significa regalo, significa don, significa gracia.
Así que la Reforma Protestante lo que hace, hermanos, es recuperar el concepto original de la palabra de Dios en cuanto a estos términos. El significado de la gracia, que es todo el favor de Dios que de manera inmerecida obtenemos a través de la persona y la obra, los méritos de Cristo, no los nuestros, sino los de Cristo. De tal forma que no hay absolutamente nada en mi vida que pueda contribuir, que pueda aportar a la obra de Cristo que está completa y que es suficiente para mi salvación. De hecho, pretender aportar algo a la obra de Cristo, añadir algo a la obra de Cristo, hermanos, resulta en una contradicción, resulta en una ofensa a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es como decirle: Señor, lo que tú eres y lo que tú hiciste por mí no fue suficiente. ¿Y por qué no fue suficiente? Señor, pues porque tú no eres perfecto. Ese es el razonamiento, esa es la lógica que hay detrás cuando nosotros queremos confiar en nosotros mismos. O queremos confiar en parte en la obra de Cristo Jesús y en parte en mi propia obra. Esto no es más que blasfemia, más que insulto a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no habríamos de confiar completamente en Él si Él es suficiente? Si Él es total Dios y total hombre, quien ha venido en sustitución nuestra. Él no ha venido simplemente como un gran maestro para enseñarnos cómo hacer las obras de Dios. Él ha venido no solamente para mostrarnos cuál es la voluntad de Dios, sino para cumplirla en nuestro lugar. Y en ese cumplimiento el Padre queda satisfecho. El Padre se complace en el Hijo. Este es mi Hijo amado, dice el Padre, en quien tengo complacencia. Y es precisamente, no solamente en la vida de Jesucristo, que fue una vida perfecta, sino en la muerte de Cristo, que también fue una muerte perfecta. Como sacrificio, Jesucristo mismo asumió el rol de sacerdote, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio delante del Padre, como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Juan el Bautista en su momento pudo identificar, y que Jesucristo asumió ese rol, ese oficio como sacerdote, para satisfacer las demandas, las exigencias del Padre, que es santo y que es justo, de tal forma que la ira del Padre, el juicio del Padre cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Y Él en la cruz del Calvario sufrió la contradicción de pecados, de pecadores contra sí mismo. Sufrió el llevar nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz del Calvario. Sufrió el que la ira de Dios cayera sobre Él, de tal forma que Él clamaba, estando en agonía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios efectivamente tuvo que abandonar a su Hijo, tuvo que dejarlo fuera de su propia gloria, ¿sí?, para que su justicia fuera completamente satisfecha. Y de esa manera el Señor propició la ira de Dios sobre nosotros. Nos cubrió con su sacrificio, como una gallina cubre a sus hijos, a sus polluelos. Así el Señor Jesucristo nos cubrió
para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros, sino sobre Él. Imagine usted eso y pensar que a lo que Jesucristo hizo, experimentó, sufrió en la cruz, nosotros podamos decirle que no fue suficiente. Quizá nosotros no se lo vamos a decir con nuestras palabras, pero muchas veces se lo decimos con nuestra manera de razonar, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras motivaciones. ¿Por qué? Porque estamos pretendiendo tomar de la gracia de Dios, pero añadirle a esa gracia nuestras propias buenas obras para nuestra salvación, para sentirnos que nosotros podemos hacer algo bueno, aportar algo bueno. Y eso lo único que hace es desacreditar la gracia de Dios. El apóstol Pablo reclama estas cosas a los Gálatas. Por eso escribe, por eso existe la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Porque la iglesia de Galacia, que fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, que fueron de hecho un conjunto de iglesias en esa región de Galacia, fundadas por el apóstol Pablo, él mismo lo dice en su epístola: ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, están terminando en la carne. Habiendo comenzado por la gracia de Dios, experimentando la gracia de Dios en sus vidas para salvación, ahora están cayendo de esa gracia, tratando de añadir sus propios méritos, sus propias obras a la obra de Cristo, como si esta no fuera suficiente. El pensamiento de los Gálatas es que si ellos cumplían con ciertas ordenanzas de la ley, eran requisitos indispensables para su salvación. De tal forma que los judaizantes, que eran pseudocristianos, que decían, bueno, sí cree en Jesucristo, cree que Él es el Mesías, pero además de creer que Él es el Mesías, tú tienes que cumplir la ley. Tú tienes que circuncidarte, tú tienes que guardar el día de reposo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, como requisito para salvación. No estamos hablando aquí de santificación, estamos hablando de cumplir la ley de Dios como si la obra de Cristo no fuera suficiente. Y el apóstol Pablo escribe duramente a esta iglesia y comienza diciendo: si alguien les predica un evangelio diferente que el que nosotros los hemos predicado, así sea un mismo ángel del cielo, dice, sea anatema, es decir, sea maldito. Y lo repite enfáticamente: sea anatema. Porque no podemos demeritar a la persona y a la obra de Cristo, que ha comprado la salvación para entregárnosla por gracia. Lamentablemente, la tentación de confiar en sí mismo que había en los Gálatas surgió y ha surgido a lo largo de la historia de la iglesia. Ese era el problema fundamental en el tiempo de la Reforma, en la Edad Media, porque la iglesia enseñaba que no es suficiente el sacrificio de Cristo, que necesitas hacer buenas obras, que necesitas dar limosnas, que necesitas hacer esto, aquello, que necesitas comprar indulgencias, etcétera, etcétera, para obtener el favor de Dios. Así que el evangelio se había perdido. Pero la Reforma lo que hace es redescubrir, volver a poner el evangelio en el lugar de preeminencia que merece dentro de la vida de los cristianos, dentro de la iglesia. Y de tal manera, hermanos, que
que no hay nada. Ellos dijeron, no hay sacramentos, no hay penitencias, no hay buenas obras que puedan contribuir a tu salvación, sino solamente la persona y la obra de Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. El apóstol Pablo vuelve a tocar el tema, por gracia, por el don de Dios, el regalo de Dios, el favor inmerecido de Dios sobre nuestras vidas, es que nosotros somos salvos. Las obras, por supuesto que tienen lugar en la vida del creyente, pero no en su salvación. Las obras son el resultado de la salvación y son parte de nuestra santificación. Son parte de poner por obra los mandamientos de Dios, los cuales, dice Pablo, ya han sido dados por Dios de antemano. Nosotros no proponemos la forma en la cual habremos de agradar a Dios, de cómo habremos de obedecer a Dios. Dios ya lo ha establecido. Esto no es un mérito, esto no es una contribución nuestra. Es la contribución de Dios mismo desde el Antiguo Testamento, estableciendo su ley moral, y en el Nuevo Testamento estableciendo precisamente los mandamientos a través de nuestro Señor Jesucristo como forma de vida después de la salvación. Así que las obras, como dice también Santiago en el capítulo 2, versículos del 14 al 17, no son la causa de nuestra salvación, pero sí son consecuencia de ella, son consecuencia de nuestra salvación. No podemos nosotros decir que somos cristianos, que somos salvos, sin que se manifieste en nuestra vida las obras de Dios. Es una incongruencia. Dice Santiago, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero hay un orden, hay una primacía en cuanto a los dones de Dios para nuestras vidas. Primero es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, otorgándonos la salvación, que es por medio de la fe en Jesucristo. Y luego, por medio de esa misma fe, nosotros vivimos para agradar a nuestro Dios y Padre Celestial, haciendo buenas obras. El próximo miércoles, hermanos, vamos a estar meditando sobre la siguiente sola, que es sola fe. Y vamos a entender más profundamente el concepto de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se manifiesta en nuestra salvación y cómo se manifiesta en nuestra santificación? Y la relación que tiene esta también con las obras. Así que, hermanos, el segundo principio que la Reforma Protestante pone de nuevo en el centro de la enseñanza, de la predicación en la iglesia, es que la salvación del hombre pecador, del hombre muerto en sus delitos y pecados, del hombre digno de muerte a causa de su pecado, es solamente por la gracia de Dios
esa gracia que se ha manifestado al venir nuestro Señor Jesucristo, pero que no fue una novedad. Dios estableció un pacto con nosotros los seres humanos desde Adán y Eva. El primer pacto que Dios estableció con nuestros padres Adán y Eva se le llamó el pacto de obras, porque la condición para poder mantener una relación entre Dios y el hombre, una relación correcta, era que Adán y Eva permanecieran bajo la obediencia de su mandamiento. Y al extraviarse Adán y Eva de la voluntad de Dios, al desobedecer, al atender a la voz de Satanás y caer en esa tentación que les presentaba, entonces ese pacto de obras ya no tenía sentido. Ya no dependía de las obras del ser humano poder mantener una relación correcta con Dios, porque el ser humano ya había pecado, ya había sido incapacitado por su pecado para no pecar, porque ahora es parte de su naturaleza y no puede librarse de esa naturaleza pecaminosa por sí mismo. Si eso hubiera sido posible, hermanos, desde un principio Dios hubiera dicho al ser humano el camino a seguir por el cual la salvación hubiera sido posible en sus vidas, dependiendo de ellos. Pero no. Después de que Dios juzga a Adán, a Eva, a la misma serpiente, Él establece un nuevo pacto. Y a ese pacto le llamamos el pacto de gracia. Sí, el pacto de gracia. Esa misma gracia de la que hemos estado hablando, de ese favor inmerecido para con la humanidad. ¿Y a través de quién se cumpliría ese pacto? ¿A través del ser humano caído? No, se cumpliría a través de la persona y la obra de Jesucristo. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, y establece en Génesis 3:15 estas palabras: pondré enemistad entre mí y ti, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras, por supuesto, se las dijo también a la serpiente. Y está hablando de dos simientes: la simiente de Satanás, que son los hijos del diablo, aquellas personas que se han rebelado en contra de la voluntad de Dios, y aquellas que creerían en la promesa de Dios para vivir conforme a su voluntad. Y esa simiente que vendría a través de la mujer es la persona de Jesucristo. De tal forma que desde allí, quienes creyeron en la promesa de salvación a través de la gracia de Dios para con el hombre, vivieron vidas confiadas, vidas de fe en esa promesa. Sí, Abraham, al que se le llamó el padre de los creyentes, dice la Biblia que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue la fe en la promesa de Dios, que haré de ti una nación grande, te bendeciré. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente. Está hablando de la misma simiente de la cual habló también Adán y Eva. En la simiente de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que antes de nuestro Señor Jesucristo, Dios estableció un pacto de gracia. Y todos los que se relacionaron con Dios correctamente lo hicieron por medio de la fe en ese pacto, confiando en ese pacto y siguiendo las obras que Dios había establecido para hacer dentro de ese pacto como producto de esa fe. Jamás la salvación en el Antiguo Testamento, después de Adán y Eva, fue por causa de las obras. Este es un entendimiento equivocado de la ley de Dios. Jamás la ley fue dada para ser un medio de salvación.
La ley, dice el apóstol Pablo en Gálatas, fue dada para mostrarnos el carácter bueno, santo y justo de Dios, pero también para revelar nuestra pecaminosidad. Revelar que nosotros somos incapaces de obedecer la ley de Dios en los términos que Dios los establece. De tal manera que todos los que fueron salvos antes de Cristo fueron salvos por la fe en la promesa, en el pacto de Dios. Y una vez venido el cumplimiento de ese pacto, a través de Cristo Jesús, entonces todos los que vivimos creyendo precisamente en nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos precisamente en base al cumplimiento de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por fe en la gracia de nuestro Dios. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejar. Yo le invito a que usted reflexione, medite en su propia vida. ¿Usted está viviendo confiando en la gracia de Dios? ¿Le es suficiente la gracia de Dios en su vida? ¿Ha descansado en la gracia de Dios o aún sigue usted cargando cosas que no debería de cargar, que tengan que ver con su salvación? Necesitamos pedirle al Señor que crezcamos más y más en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y en estos principios tan importantes de la Reforma Protestante. Señor, que podamos comprender y asentar bien la enseñanza de tu palabra en nuestras vidas. Sobre todo, Señor, este concepto tan importante de la gracia, de tu favor, de tu don, de tu regalo en nuestras vidas. Que, Señor, no somos y no hacemos nada bueno para merecerlo. Que tú, Señor, libremente, por tu voluntad misericordiosa, nos otorgas tu favor, basándote en lo que Cristo Jesús es y en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha comprado para nosotros. De tal forma que todo lo que somos ahora y todo lo que obtenemos de tu parte, Señor, es por gracia. Y por lo tanto, Señor, es para tu gloria, es para que tú seas reconocido, Señor, únicamente como el fundamento, como la cabeza en nuestras vidas, y que nosotros somos tus siervos, que te pertenecemos, que tú nos has comprado con un alto precio en la cruz del Calvario, y que ahora, Señor, nosotros tenemos que vivir de una manera confiada en ti. Señor, no permitas que en nuestra mente, en nuestros corazones, divaguen y se desvíen del fundamento inconmovible que es la persona y la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Que no haya nada, Señor, que se interponga en esa confianza en ti. Líbranos, Señor, de caer en esas tentaciones, Señor, que el mundo, que las religiones y que todo aquello, Señor, que no procede de ti, ponen en nuestras vidas para enorgullecernos, para ser ingratos, para ser desobedientes, para vivir vidas alejadas de ti. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos desviado de tu gracia.
permítenos que nuestra vida sea conformada, sea reformada, sea vuelta a poner en nuestras vidas el verdadero concepto y valor de tu gracia. Te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo tu obra salvadora y santificadora en nuestras vidas. Que aquellos que aún no te han conocido, Señor, puedan conocer tu verdadera gracia. Y aquellos que ya te hemos conocido, Señor, podamos seguir creciendo en tu gracia. Te lo pedimos y te lo agradecemos, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, es un gusto haber estado con ustedes en esta transmisión. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido tener, y les invitamos a que sigamos perseverando en nuestra comunión con Dios a través de la oración, de la meditación de la palabra de Dios cada día en nuestras vidas. Y por supuesto, quienes deseen congregarse juntamente con nosotros los días domingos son bienvenidos. Las puertas de este templo siempre están abiertas los domingos a las 12 del mediodía. Pueden acompañarnos presencialmente o pueden seguir la transmisión del culto en vivo también. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hasta la próxima, hermanos.